Buenas noches, mi nombre es Liliana Andrea Oidor, soy estudiante de Administración de Empresas. Este trabajo es elaborado para la asignatura de Estadística Inferencial para la docente Lorena Delgado Jiménez. Pertenezco a la ficha 56657. El tema a tratar es la tabla de contingencia. Entonces, para iniciar, quiero contarles de dónde provienen las tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia fueron elaboradas en el siglo XIX para resumir los datos de recuento asociados en la observación de variables cualitativas cuyos valores no podían ser medidos porque representan cualidades de los elementos de la población estructurada. Entonces, a mediados del siglo XX se desarrolla una parte de la estadística denominada análisis de datos cuantitativos y allí es donde fue creada la tabla de contingencia, porque allá ya con los datos empezaron a recopilar los datos y hacer el análisis. Y por medio de la tabla de contingencia fue la herramienta que se usó para poder darle, digamos, resultado a esas variables. Entonces, ¿qué son las tablas de contingencia? Son una herramienta estadística utilizada para organizar y analizar la relación entre dos o más variables categóricas. Permite visualizar la distribución conjunta de los datos y ayuda a identificar patrones o asociaciones entre las variables. Entonces, aquí tenemos para qué se usan las tablas de contingencia. Entonces, primero para analizar la relación entre dos variables categóricas. Segundo, para identificar patrones o tendencias en los datos. Ayuda a la toma de decisiones basadas en datos y también facilita la visualización de datos en estudios estadísticos. Entonces, bueno, analizar la relación entre dos variables, pues en ocasiones, como va a haber un ejemplo, tenemos hombres, mujeres, pero hay una variable allí. Puede ser que necesitamos saber en ese grupo de personas, que pueden ser 500, 1000, etcétera, necesitamos saber como el rango de sus edades, o de pronto sus salarios, o de pronto quiénes son casados, quiénes son solteros, ¿sí? Entonces, esas tablas de contingencia nos ayudan a tener unos datos representativos para poder saber más o menos, ¿cierto? Cuántas mujeres son casadas, cuántas son solteras, ¿sí? Cuántas tienen hijos, cuántas no, de acuerdo a la variable, a la necesidad que uno tenga. Entonces allí nos ayuda a identificar eso, ¿sí? La tendencia, o sea, de acuerdo a la tendencia pueden haber hombres y mujeres, pero lo que necesitamos saber es de las mujeres. Entonces tomamos los datos, en este caso de las mujeres, y su variable si es que cuántas son casadas, cuántas son solteras, cuántos tienen hijos, etcétera. Esto ayuda para qué? Para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque de pronto, perdón, la idea es, no sé, colocar un jardín, un colegio o algo. Entonces se necesita saber cuántas son madres cabezas de hogar, cuántos hijos tiene cada una de ellas, en qué rango de edades para saber a sí mismo más o menos en qué el colegio, si solo jardín, si primaria o bachillerato. Entonces esa tabla nos ayuda a tomar decisiones de qué se puede hacer eso y también facilita la visualización. ¿Por qué? Porque esos datos de la tabla de contingencia son cargados en unas plantillas donde tú puedes ver si es en porcentaje, te muestra el más grande porcentaje, el menor en manera visual, ya sea en barras o en la monedita como el ponquecito partido. Entonces, visualmente le queda a uno más fácil para mirar las variables, cuáles son las más representativas. Bueno, para construir la tabla de contingencia hay varios pasos. Primero, definir las variables, identificar las dos variables categóricas que se quieren analizar. Sigo colocando el ejemplo de hombres y mujeres. Entonces vamos a tomar hombres y mujeres y vamos a analizar alguna variable que se necesite allí. Como les digo, puede ser necesitamos saber el rango de edad mayores de 50, cuántas mujeres hay o cuántos varones mayores de 50 hay, un ejemplo. Entonces se recopilan los datos, entonces se recoge la información, ¿cierto? De acuerdo a las categorías, se recoge la información de cuántos son, de qué edades, y después se construye la tabla, ¿cierto? Se hacen filas, se hacen columnas con sus respectivos totales.
y se llena para completar. Entonces ahí ponemos mujeres entre rangos de 40 a 50 años, mujeres de rango entre 50 a 65, etcétera, de acuerdo a la necesidad, a lo que uno necesite saber. Entonces allí, después de llenar la tabla, se agregan los totales y esa es la manera de poder encontrar esas variables, a la necesidad que uno tiene. Bueno, buenas noches. Este es el ejemplo de una tabla de contingencia. ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se hace? Entonces tenemos aquí unas variables. Dice, se realiza una reunión con varios tipos de administradores donde el aforo fue 120 20 personas. Pero entonces aquí nos dice que 20 son mujeres directoras generales, 25 son supervisoras de área, que de los hombres asistieron 45 que son directores generales, 5 son supervisores de área y el resto son administradores financieros. Entonces aquí tengo lista la tablita, entonces pues bueno, una cuadrícula, se coloca sexo porque las variables aquí como podemos ver, hombres y mujeres son las que predominan, hombres y mujeres, y total. Tenemos aquí entonces también entre las variables directores generales, supervisores de área y administradores financieros. Allí también colocamos un total y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, para empezar a llenar la tablita, entonces dice acá que 20 son mujeres directoras generales. Entonces, aquí en mujeres directoras generales, 20. Entonces, 20. Dice que 25 son supervisoras de área. Entonces, supervisoras de área, 25. Dice que de los hombres 45 son directores generales. Entonces, acá, 45 directores generales. Dice 5 son supervisores de área. Entonces, 5 supervisores de área. Y dice que el resto son administradores financieros. Si sumamos acá 40, 65, 70, 80, 95, dice que el total de aforos fueron 120, quiere decir que la diferencia son 25, que es el restante que nos hablan allí. Ay, perdón, 25. 25. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sacamos los totales, tanto así como en literal como vertical. Entonces, necesitamos saber cuántas mujeres asistieron al evento en total. Entonces, vamos a hacer una suma. Entonces, acá en Excel nos permite, ay, perdón, Excel nos permite hacer esta suma acá, autosuma, y nos 45 mujeres asistieron al evento. ¿Cuántos hombres asistieron al evento? Entonces aquí, autosuma, 75. Ahora vamos a decir, bueno, queremos saber cuántos directores generales habrían dentro del grupo de personas que estaban en la reunión. En total de directores generales, 65 entre hombres y mujeres. Entre supervisores de área, el total, 30. Y pues los administradores financieros, 25. Ahora, el total de personas acá debería darnos 120, que es el aforo que dio. Efectivamente, 120. Entonces, como vemos, las tablas de contingencia nos permiten eh, visualizar, si se puede decir así, por ejemplo, en este caso de este evento, eh, nos permite ver cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, que son diferentes personas con cargos, ¿cierto? Para efectos de reuniones o futuras reuniones, entonces, venga, asisten más los hombres que las mujeres, ¿cierto? Eso es lo que nos está aquí inmediatamente visualmente lo que estamos viendo. De los que invitamos vinieron tantos. De pronto acá las mujeres se invitaron, bueno, directoras generales se invitaron 100, pero de que ellas solo vinieron, las personas que llegaron fueron estas. Em, ¿Qué más les puedo decir? O sea, nos puede dar los datos por, ¿sí? Por cada, por cargo de cada persona. Y igualmente la totalidad de hombres y mujeres. Pero adicional a eso, aquí hay una variable, como poniéndola, por ejemplo, dice, si se hace una rifa entre estas personas, entre el personal que asistió, qué tan probable es que gane una mujer. Entonces, como saber cuál es el porcentaje el cual nos pueda decir si va a ganar un hombre o una mujer. Ah, bueno, pues lo quieren saber porque de pronto el detalle que se tiene a la mano es para una mujer, un ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces,
Aquí la variable principal es mujeres porque dice que qué tan probable es que gane una mujer. Entonces, acá vamos a colocar, vamos a tomar este total de las mujeres. Entonces, aquí abajo colocamos. Entonces, igual. Entonces, 45 mujeres que está en el G12. Entonces, sería G12, ¿cierto? Slash el total que es G14, ¿cierto? Este total. Ah, mira, aquí ya me salió. G14. Entonces, enter. Entonces, acá me está arrojando que la probabilidad es de un 38%. Entonces, mira la información que nos da la tabla de contingencia. Ya así, con pues las infinitas variables que pueda uno tener. Adicional a esto, estas tablas de contingencia, por ejemplo, en este caso que yo lo estoy haciendo en Excel, si uno quiere de pronto graficarlo. Entonces ahí te va a mostrar con barritas, con las torticas. Entonces visualmente tú miras, ¿no? Con colorcitos, lo más alto, que lo más bajo, las variables, ¿cierto? Así nomás ya visualmente tenemos una información que es buena y verás para tomar decisiones hacia adelante con respecto a esta reunión. Y pues de esta manera es que se hace una tabla de contingencia.